Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre te invita a este tiempo especial donde, de la mano con Jesús, caminaremos hacia sus enseñanzas, las cuales cambiarán nuestras vidas. Empezaremos a caminar de la mano con Jesús por medio de los estudios sistemáticos del Nuevo Testamento, libro por libro y capítulo por capítulo. Seguimos esta semana con el capítulo 4 del libro de Mateo. Esperamos que este tiempo te lleve a descubrir más a fondo los preciosos tesoros que contiene la Biblia. Te animo a que participes activamente de ellos. Aparta este tiempo, busca tu Biblia y concentrémonos caminando por las Escrituras de la mano con Jesús. Seamos todos bienvenidos y que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Bienvenidos al capítulo 4 del libro de Mateo. Hemos dividido este estudio en dos partes o en dos videos. En esta primera parte o primer estudio estaremos observando detenidamente los elementos que conforman la narración de la tentación de Jesús, su profundidad, enseñanza y revelación. Nuestra segunda parte, que será la próxima semana, abarcará el inicio formal de la misión de Jesús en la tierra, iniciando con su predicación y el llamado a sus primeros seguidores a esta misma misión. Entremos con la primera parte de este estudio, el cual abarcará el capítulo 4 desde el verso 1 al verso 11. Vamos a proceder con la lectura. Verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Es muy importante mencionar que este capítulo tiene que ser observado con mucha atención para entender de la mano con Jesús la interpretación de estas enseñanzas y su aplicación a nuestras vidas. Antes de iniciar directamente en el estudio, recuerda pedir a Dios en oración sabiduría para entender su palabra. Empecemos a observar detenidamente el verso 1 de nuestro capítulo en estudio. Dice de esta manera: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Inmediatamente observamos hechos muy importantes. Dice el texto: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice que fue llevado con un propósito, para ser tentado por el diablo. Vayamos paso a paso y no corramos. Recuerda, nuestros primeros pasos son la observación. En estos momentos no estamos interpretando todavía. Por medio del Espíritu Santo, la misma Escritura nos guiará, nos llevará de su mano a su interpretación. Analicemos las palabras. Fue llevado por el Espíritu al desierto.
Al encontrarse usted con algún verso de la Biblia que no comprenda bien, nunca haga conjeturas de su significado, ni mucho menos haga alguna interpretación del mismo si antes usted no ha investigado bien sobre el texto. Y la primera fuente para nuestra investigación la tenemos en nuestras manos, es decir, la Biblia. Recuerde, compare las Escrituras con las Escrituras. ¿Qué significa que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto? Lo primero que haremos es buscar en la Biblia algún texto o versículo paralelo que sea cercano al texto que estamos leyendo y que narre el mismo suceso que estamos estudiando, en este caso, la tentación de Jesús. Según encuentro en las ayudas de mi Biblia, arriba del capítulo 4, existe un título, Tentación de Jesús. Debajo de ese título indica pasajes de la Biblia que son narraciones paralelas o pasajes que narran el mismo acontecimiento. En este caso, nos indica que el libro de Marcos, capítulo 1, versos 2 y 13, Lucas, capítulo 4, versos 1 al 13, son paralelos más cercanos al texto que estamos estudiando. Veamos estos libros. Marcos, capítulo 1, versículos 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Note lo que dice el versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Leamos Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Observemos que el libro de Marcos dice, el Espíritu le impulsó al desierto. El libro de Lucas dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Solamente comparando la Escritura con la Escritura, se despejan algunas preguntas que quizás estuvimos tentados a formular antes de investigar. Paso a paso. Primero, por medio del texto leído en Lucas, podemos entender que en Jesús permanecía el Espíritu Santo de Dios. Lucas 4 indica que Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresaba del Jordán, y por ese mismo Espíritu Santo en él fue guiado o llevado al desierto. Esto nos indica que Jesús fue al desierto por su voluntad. No fue obligado ni retenido por una entidad celestial fuera de él o ajena de él para ser llevado de forma repentina o sorpresivamente al desierto y luego estando en el desierto preguntarse ¿qué hago aquí? No fue de esta manera. Jesús fue al desierto por su propia voluntad, guiado, dirigido, lleno del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre y así cumplir toda justicia. En el estudio pasado, en el capítulo 3, estuvimos observando cómo Jesús, si no tenía pecado por confesar y siendo israelita, ¿por qué entonces fue bautizado? Recordemos, porque tenía que cumplir su misión, tenía que ser ejemplo supremo, un ejemplo público para su época y para todas las generaciones siguientes, en obediencia a la voluntad del Padre. Un ejemplo de obediencia público para su época y para todas las generaciones siguientes, obedeciendo la voluntad del Padre. Y pudiera adelantarles que el capítulo 4, donde narra el suceso de la tentación de Jesús, va encaminado en el mismo principio de obediencia y ejemplo supremo para todas las generaciones. El verso 1 de este capítulo 4 nos lleva a meditar, investigar y ampliar nuestra cosmovisión respecto a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, la cual es revelada en la misma Biblia. Y es muy importante ampliar y profundizar
quién fue y es nuestro Señor. Es necesario comprender al Dios que adoramos y así evitar hacernos eco de las diferentes corrientes del pensamiento filosófico humano que arduamente han querido desvirtuar el hecho que Jesús existió plenamente como ser humano y plenamente como Dios. Antes de seguir con el verso 2 de nuestro capítulo en estudio, vamos a ampliar nuestra cosmovisión respecto a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo y por medio de ella entonces entender un poco más sobre la tentación de Jesús. Jesús pasó por todos los procesos normales del desarrollo humano. Si usted estudió el capítulo 1 de Mateo, podrá repasar que en el verso 20 un ángel le dice a José que no debía temer en recibir a María, porque el niño que llevaba en su vientre fue engendrado o concebido por el Espíritu Santo. Fue concebido en el vientre de su madre por el Espíritu Santo. También podrá encontrar esta narración en Lucas capítulo 1, versículo 34 al 35. Creció como un niño normal, desarrollándose en lo físico, mental y emocional. Jesús demostró todos los rasgos humanos en sus necesidades. En lo físico, no solo nació y se desarrolló como hombre, también tuvo hambre. Lo vimos en el verso 2 de este capítulo en estudio. Tuvo sed. Lo narra Juan, capítulo 19, versículo 28. Se cansó. Marcos 4:38. Respiraba como cualquier ser humano. Lucas 23:46. Respecto a sus emociones, expresó pena. Mateo 26:38. Asombro. Marcos 6:6. Enojo y dolor. Marcos 3:5. Compasión. Marcos capítulo 1, versículo 41. Igualmente lloró. Juan capítulo 11, versículo 35. Y en nuestro texto en estudio podemos observar que también fue tentado a pecar o desobedecer al Padre, acción que nunca hizo. Mateo 4, capítulo 1 al 11. Hablemos un poco de su muerte. No existen evidencias históricas que puedan desvirtuar la totalidad de la humanidad de Jesús. Su muerte fue totalmente humana, por medio de sus enormes heridas y su sangre derramada por su cuerpo, estando en la cruz. Muchos se burlaban de él diciendo, si tanto decía que era Dios, ¿por qué no bajaba de esa cruz? Si tanto decía que el Padre y él eran uno solo, ¿por qué no detenía entonces ese enorme tormento? Nuevamente, nuestro Señor Jesús fue obediente hasta la muerte y por amor no bajó de esa cruz para hacer aquella ofrenda aceptable a Dios por mis pecados y por los de usted. Su muerte fue confirmada por sus verdugos, profesionales romanos, hábiles y capacitados para esta función. Lo narra el libro de Juan, capítulo 19, versículo 32 al 35. Ya muerto, su cuerpo fue puesto en un sepulcro según las costumbres de la época. Esto lo narra el capítulo 19 de Juan, versículo 38 al 41. Imposible ser más humano que estas evidencias. Jesús nos enseñó, estando en la tierra, que el ser humano, perdonado y regenerado y lleno del Espíritu Santo, puede llegar a ser santo como Él es santo. Y es que negar la plenitud de la humanidad o la plenitud de la deidad de Jesús significaría que creeríamos como el pensamiento del docetismo, que según esta filosofía indica que Jesús parecía solo ser humano, pero en realidad era un fantasma, una aparición que no tenía sustancia física, un espíritu puro con la ilusión de una forma material. Pensamiento que es totalmente incorrecto o errado, que va en contra de todas las evidencias históricas y testimoniales que indican la plenitud humana y la plenitud de la deidad de Jesús. Si no creyéramos que Jesús
fue 100% humano y 100% Dios, entonces no creeríamos lo profundo que fue la tentación de Jesús. No creyéramos de que fue tentado y que tuvo verdaderamente hambre, como nos puede pasar a nosotros, ni tampoco que murió en realidad, porque un espíritu no puede hacer tales cosas. También no hubiera sido uno de nosotros realmente, alguien que hubiese padecido en carne y sentir lo que nosotros sentimos y somos. No hubiese podido sustituirnos en la cruz para ser ofrenda perfecta por todos los pecados en nombre de toda la humanidad. Y por lo tanto, su resurrección no hubiese podido ser más que nada, solo un regreso a su estado natural. Entonces nosotros no tuviéramos esperanza de salvación ni de futuro. Por las consecuencias tan grandes que conllevan negar la plenitud de la humanidad y deidad de Jesús, la inerrante palabra de Dios derriba toda altivez que se eleva en contra del conocimiento de Dios. Viendo un poco sobre la plenitud de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, ahora veremos la plenitud de su deidad. Jesús, 100% Dios. Citaremos y leeremos las propias palabras de Jesús al describirse y revelarse a la humanidad. Jesús dijo, ser Jehová. Juan capítulo 8, 58, 59 dice así. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando en medio de ellos, se fue. Los judíos querían matar a Jesús no solo por el hecho de decir que era mayor que Abraham. Ellos decían que Jesús blasfemaba mayormente por decir que él mismo era Jehová al decir yo soy. En Juan capítulo 10 versículo 11 Jesús se describió como yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. En el Antiguo Testamento dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor. La palabra Yahvé o Jehová es el nombre especial dado por Dios para sí mismo. Yahvé es el nombre revelado a Moisés cuando dijo Dios, yo soy el que soy, en Éxodo capítulo 3 versículo 14. Y su significado tiene que ver con la autoexistencia de Dios. Jesús utiliza el mismo nombre para revelarse a la humanidad e identificarse. Juan capítulo 10 versículo 32 y 33 dice de la siguiente forma. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Al ver esta realidad, no nos puede extrañar la reacción de los judíos en querer matar a Jesús, pues solo le reconocían como ser humano, como el hijo de María y José el carpintero, y no como el Mesías, Dios hecho carne. Jesús también se identificó como ser el Mesías. Marcos 14, versículos 61 al 64. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. También Jesús aceptó adoración. Dijo que oráramos en su nombre. Juan capítulo 14, versículo
13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Dijo también ser de igual autoridad con Dios. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. También dijo ser uno con el Padre en Juan 10, 30. Yo y el Padre uno somos. Luego de esta importante explicación de la plenitud humana y la plenitud de la deidad de Jesús, leamos nuevamente el verso 1 y 2 del texto en estudio. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahora podemos entender, siendo Jesús 100% hombre y 100% Dios, y leer entonces que él mismo decidió ir al desierto para cumplir el propósito de Dios, para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Cuando leemos que tuvo hambre, entonces podemos imaginarlo la inmensa hambre. Sin embargo, dice aquí, la narración, dice la palabra de Dios, que Jesús, habiendo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y claro que es real. Y el hambre que tuvo Jesús era inmensa. Y mire que en ese mismo momento, dice el versículo 3, que el tentador vino a él. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire esto, en un momento de hambre física. Mire lo primero que hace el tentador, es ir directamente a la debilidad de Jesús. Dice que tenía hambre. ¿Y qué mejor forma es de satisfacer el hambre que con un pan? Si Jesús fue al desierto para cumplir el propósito del Padre y teniendo hambre, Él satisface su necesidad y convierte una piedra en pan, entonces estaría diciendo que Dios se equivocó al llevarlo al desierto y que pasara hambre, y que el Padre no era suficiente para satisfacer la necesidad de hambre que tenía Jesús, sino que Él tomará de su propia autoridad y transformará una piedra en pan. Y mire cómo lo dice el tentador. El tentador no dice que Él va a proveer del pan. El tentador lo que hace es provocar que Jesús peque, que Jesús niegue a su Padre. Eso es lo que hace el tentador. Tú que dices que eres hijo de Dios, ¿por qué no te satisfaces a ti mismo? Puede ser que el Padre se equivocó, puede ser que llegaste hasta esta hora por error de Él. Mejor arregla las cosas tú mismo y convierte las piedras en pan y satisface el hambre que has tenido. Pero había engaño en esas palabras. Sin embargo, vemos en el versículo 4 que nuestro Señor Jesucristo le responde y le dice, escrito está. O la misma palabra de Dios lo reprende y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estas mismas palabras las podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús hace referencia a estas palabras, dando a entender de que quien sustentaba la vida de él mismo era el Padre, y no que él iba a sustentarse por sí solo, desobedeciendo de esta manera al Padre. Él esperaría la provisión y el sustento del Padre. Entonces el diablo, versículo 5, lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo,
Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y mire que entonces el tentador, el diablo, utiliza las mismas escrituras para querer engañar a Jesús. Utiliza el Salmo 91, versículo 11 y 12. Sin embargo, lo utiliza de una forma totalmente errada y fuera del contexto de su narración. Hace su propia interpretación de esta porción de la Escritura. Dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. El tentador solamente utiliza los versículos 11 y 12. Sin embargo, si leemos desde el versículo 9, se encuentra el contexto real de este versículo y no la interpretación incorrecta que hizo el tentador para querer engañar a Jesús. Versículo 9 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Verso 11: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Se dan cuenta? El contexto es la esperanza viva dada por Jehová, dada por Dios, dada por el Altísimo, y no por el hecho de que Jesús se tirara del pináculo del templo. Imagínese eso, esa era la interpretación del tentador. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no hacer una doctrina fuera de su contexto bíblico. Versículo 7. Jesús le dijo: escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. También lo podemos ver en su contexto en Deuteronomio capítulo 6, versículo 14 en adelante. Dice así: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentáis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Este es un mandamiento directo de Dios a su pueblo, de nunca ir detrás de dioses falsos. Y Dios mismo promete la bendición a su pueblo, siendo Él su protector, celoso, cuidador de su pueblo. En el verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Recordemos, Jesús tenía que cumplir una misión y sabía que iba a sufrir mucho. Sin embargo, el tentador le presenta todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Existe también una referencia de estas palabras en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 13 y dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Y esto fue algo que Dios dejó muy claro a su pueblo: no ir tras dioses ajenos, no ir tras ídolos, ni nunca arrodillarse delante de ellos, ni poner toda nuestra confianza en imágenes o en cualquier otra cosa que no sea el poder, la protección y la soberanía del Dios Supremo en nuestra vida. Versículo 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús fue al desierto con un propósito: cumplir el mandamiento del Padre. Y era necesario que Jesús fuera tentado con el supremo propósito de ser ejemplo para toda la humanidad.
siendo 100% hombre, fue expuesto a tentaciones muy fuertes. Jesús nos enseñó, estando en la tierra, que el ser humano, perdonado y regenerado y lleno del Espíritu Santo, puede llegar a ser santo como Él es santo. Dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 en adelante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si Jesús no hubiese sido tentado en nuestra semejanza como 100% hombre, no hubiese sido ejemplo de obediencia, no hubiese sido cercano a nosotros. De tal manera como Él se hizo cercano a nosotros, como se hizo en semejanza de hombre, pero sin pecado, entonces nosotros tenemos esperanza viva en Él. Podemos acercarnos a Él confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Máximo ejemplo, es el supremo ejemplo de obediencia al Padre. ¿Quién crees tú que es Jesús? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu corazón? Jesús resistió la tentación, pasó por esa tentación, pero sin pecado, solo para ser un ejemplo para ti y para mí. Es importante destacar que Dios no tienta a nadie. Dios permite pruebas en nuestra vida para que nosotros crezcamos por medio de ellas, pero Dios no tienta a nadie. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es nuestra atracción al mal o nuestra inclinación al mal, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, no nos equivoquemos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Rechazas tú la tentación? Utilicemos la palabra de Dios. Si llegamos a ser tentados por nuestra propia inclinación al mal, clamemos a Dios y salgamos de ella antes de que caigamos. Oremos al Señor para que no caigamos en tentación, para que seamos protegidos por su poder. No tenemos a un Dios que no se compadezca de nosotros, sino que Él mismo padeció en carne por nuestros pecados y se hizo cercano a nosotros, siendo Dios. Que este día Dios les bendiga y les guarde. Esperamos en Cristo que el estudio que hemos hecho hoy haya sido de bendición para ti y que puedas profundizar en la palabra de Dios de la mano con Jesús. Nuestro próximo encuentro es con el capítulo 4 del libro de Mateo. Estúdialo en la semana antes de llegar el miércoles. Obsérvalo muy bien. Por medio de la observación, interpreta la palabra de Dios. Aplícala a tu vida. Dios te bendiga.